para analizar la importancia de reconocer y tipificar el acecho como una forma de violencia de género en el estado de Jalisco. A través de esta mesa de trabajo se busca visibilizar los impactos de acecho en la vida de las mujeres, compartir las experiencias sobre los avances legislativos a nivel nacional y construir consensos que impulsen la aprobación e implementación de la iniciativa de la ley que garantice protección, acceso a la justicia y prevención en esta forma de violencia. A continuación presentaré las personalidades que nos acompañan esta mañana. Nos acompaña Israel Vidal Juárez, coordinador especializado. De igual forma, agradecemos la presencia de María Esther de la Garza Guerrero, directora de Prevención de las Violencias en representación de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Agradecemos nos acompañe la diputada Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Reconocemos y agradecemos la presencia del maestro Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de seguridad. Gracias, buenos días. Queremos agradecer la presencia de la magistrada Miriam Aider Rincón Ochoa, en representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido. Y agradecemos la presencia de la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y promovente de nuestro evento. A continuación, escuchemos palabras de bienvenida en voz de la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez. Muy buenos días, tengan todas y todos quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo para analizar y reflexionar en torno a la tipificación de este delito de acecho. Saludamos también a quien está o debería de estar conectada, en unos momentos va a estar conectada, Diana Murrieta, quien es presidenta de la asociación Nosotras para Ellas, que es la impulsora de esta iniciativa a nivel nacional, junto con Valeria, quien ha sido pues una víctima o la víctima más mediática de este delito de acecho en nuestro país. Antes que nada, quiero agradecer pues a todos los integrantes de las distintas instancias gubernamentales que hoy nos acompañan, de los distintos poderes. Para este poder legislativo es fundamental el poder construir leyes, iniciativas, reformas, presupuestos que siempre tengan esta perspectiva de trabajo transversal, trabajo interinstitucional, porque al final de cuentas las leyes que hacemos las y los diputados cobran vida en el Ejecutivo y muchas veces no dimensionamos el trabajo que hacemos y a veces lo que hace es obstaculizar más en vez de beneficiar. Entonces lo que estamos buscando es construir este puente para analizar este dictamen que fue presentado ya por la Comisión de Puntos Constitucionales, y aprovecho para saludar y reconocer el trabajo de mi compañera Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, con quien ya llevamos un año trabajando en este dictamen para que pueda ser aprobado en su comisión, y que agradezco también siempre la disposición, la apertura para poder lograr acuerdos, ¿no?, en esta comisión. Gracias, diputada, por el trabajo en equipo, el trabajo profesional, ese trabajo que se hace todos los días, que a veces no se ve, pero que da resultados muy, muy importantes. Bueno, para nosotros estar hablando el día de hoy ya de esta mesa de trabajo principalmente es para cerrar la pinza. Como les mencionábamos, es una iniciativa que ya cuenta con un dictamen que ya está hecho. Ahora en un momento más le cederé el uso de la voz a la presidenta de la Comisión de Puntos para que nos explique en qué términos la comisión lo estaba planteando o lo está planteando, para poder tener también la perspectiva de ustedes. Esta iniciativa la presentamos a finales de la legislatura pasada. En ese momento Jalisco pues era pionero, fue uno de los primeros estados en presentar esta iniciativa para tipificar este delito, pero bueno, hoy en día podemos decir que ya otros estados se nos adelantaron. Hay estados que ya lo aprobaron, como el Estado de México, como Nuevo León, como Guanajuato, como Coahuila. Se dice, todavía no traemos los términos en lo que lo aprobaron, pero que Colima, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas son estados en los que ya lo habrían tipificado. Y bueno, también este delito ya está siendo discutido en el Congreso de la Unión como un delito federal
De ahí la importancia de que Jalisco también pues esté a la vanguardia. Como se ha mencionado en distintas mesas de trabajo, esta conducta está definida como acechar o intimidar a una persona con la finalidad de generarle un daño, amenaza, temor fundado por su seguridad o integridad personal o de su familia, llevando a cabo de manera reiterada en una o varias conductas, que es vigilar, seguir, perseguir, rastrear, buscar, la cercanía física en contra de su voluntad. En algunos estados han planteado penas de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Hay agravantes, por supuesto, que incrementan o elevan las penas. Muy buenos días, Sofía García, bienvenida. Gracias por estar aquí. Tenemos algunos ejemplos y bueno, para nosotros lo que queremos es buscar que Jalisco tenga aprobado este delito, buscando que se reduzcan otros delitos de alto impacto. Si bien en nuestro estado y en nuestro país no hay cifras específicas sobre este delito, al no estar tipificado, al no poder generar una denuncia, al no poder de alguna manera rastrear la estadística, pues tenemos información de que este delito prevendría otros delitos como los feminicidios, la desaparición forzada, los homicidios. También especificar que este delito no es exclusivamente hacia el género femenino, pero como siempre en las estadísticas somos las mujeres quienes estamos más vulnerables a recibir este tipo de agresiones. Una característica clave en este delito es la reiteración, es cuando lo hacen de manera reiterada o el patrón de conducta se repite, aunque en algunas otras legislaciones lo contemplan como una sola ocasión si el impacto es grave. El bien jurídico tutelado dice que la libertad de la persona, su integridad, la seguridad personal, la paz y su vida cotidiana. Hay algunas repercusiones en las víctimas, por supuesto hay datos que dicen pues la pérdida de la vida, ¿no? Que la integridad física también, pero hay otro tipo de daños en las personas, el daño psicológico, muchas veces caen en depresión, pues hasta esquizofrenia porque sienten que las están vigilando todo el tiempo, depresión, estos pensamientos intrusivos, el trastorno por estrés postraumático. También se reporta el 83% de ansiedad, el 26% refieren depresión, el 24 y el 29% tienen ideas suicidas y las víctimas sufren hipervigilancia, flashback, intrusiones mentales, un miedo constante y por supuesto esto del tema de la salud mental repercute evidentemente en la vida diaria, repercute en su salud física y en su salud por supuesto, ¿no? En la conducta social, etcétera. Entonces para nosotros hablar de este delito de acecho por supuesto que es buscando prevenir una serie de situaciones en las personas, en las víctimas y promover la paz en el estado de Jalisco. Entonces, ojalá que esta mesa sea de provecho, que logremos algunas definiciones en común para poder ya avanzar a la aprobación de este delito. Aprovecho para saludar a Diana, que ya está aquí conectada, de nosotras para ellas. En unos segundos también le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Cedo el uso de la voz a la diputada Norma López. Muy buenos días, tengan todos ustedes, los presentes y quienes nos siguen a través de diversas plataformas del canal parlamentario. Creo que es importante analizar las cosas desde un origen. En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco me dice que las iniciativas que quedaron dependientes de dictaminar, entrando una nueva legislatura, se desechan de plano, es decir, ni siquiera se necesita autorización. Sin embargo, preocupada porque muchos diputados de la legislatura pasada tenían muy buenas iniciativas. Me puse a hacer la estadística para saber si podía o no podía. Es una estadística, porque un dictamen no se hace en un día. Los dictámenes los hacemos con todos los asesores, de los vocales de la comisión, con todo un órgano técnico. Yo empecé a hablar a varios diputados y diputadas de la legislatura pasada para saber si alguien quería que yo le recuperara alguna de sus iniciativas. La única persona que tuvo esa atención fue la diputada Gabriela. Sin embargo, en ese momento tuve que desechar para que ella volviera a hacer un replanteamiento ya en esta legislatura para yo no tener un trato desigual con los demás. El día que sesionamos para avisarle a la comisión de que se iban a desechar de plano todas las
iniciativas pendientes por dictaminar, la única persona que se acercó y le hubieran visto la cara de preocupación fue la diputada Gabriela. Se acercó y me dijo, mi iniciativa de acecho. Dije, tú tranquila, confía en mí, empiézala. Da inicio. Nosotros en la comisión, que como bien lo menciona su nombre, tenemos un órgano técnico, ya no es el impacto social que estamos viviendo, sino que revisamos precisamente que las conductas que se pretenden tipificar, es decir, que una conducta sea considerada delito para que haya una sanción, tengo que revisar las convenciones, tengo que revisar tratados internacionales, la Constitución de México. Dentro de ese análisis y estudio que nosotros hacemos, empezamos a hacer algunas modificaciones que es normal. Nosotros como órgano técnico tenemos que revisar todas las leyes ya mencionadas y los tratados internacionales, pero ¿por qué lo revisamos? Porque de nada serviría hacer un dictamen que viole la Constitución, porque me va a venir una acción de inconstitucionalidad y no a mí, sino al Congreso como autoridad responsable y al Ejecutivo si es que lo llega a publicar. ¿Y qué tenemos? Pues meras percepciones que se quieren generar si dictaminamos, salimos a los medios de comunicación, engañamos a la gente, si nosotros a sabiendas es que es algo inconstitucional. Eso es engañar. La diputada Gabriela ha tenido a bien siempre una apertura muy grande, a quien le reconozco, y nos sentamos con toda la sociedad civil, y yo confío plenamente en ella, que siempre estamos abonando. Se llega al dictamen en el cual se hace la modificación de elementos penales, de elementos del tipo, para no caer en duplicidad de conductas y no arriesgar esa acción de inconstitucionalidad. Una vez pasado todos esos filtros, que es lo más importante, cabe señalar una cosa. Como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, al momento que dictaminamos, al momento que analizamos una iniciativa, no le veo ningún partido político. Yo veo el contenido, no el continente, porque creo que todos los diputados tienen grandes ideas y creo que es de buena fe el actuar. Otros no, pero otros sí. Pero no se les ve nunca si es un partido o es otro partido, o si es de manera personal, un diputado o una diputada. Nosotros somos muy objetivos y lo único que hacemos es un control de la constitucionalidad. Difuso, no concentrado, porque no podemos ser el concentrado, pero sí lo vemos desde el legislativo, porque resulta muy importante que las conductas sí se pueda subsumir en el tipo penal a efecto, no solamente que se llegue la sanción, lo que queremos es evitar que se sigan repitiendo esa lesión a los derechos de la integridad y la libertad y que siga generando un daño psicológico. Como bien lo señala la diputada, no solamente es protección a hombres, el tipo penal no me dice aquel hombre que aceche a una mujer, no, dice cualquiera. No hay un elemento específico del sujeto activo. Puede ser una mujer acechando a un hombre. Lo que queremos con esto es evitar que haya conductas que impacten en un bien jurídico mayor, como sería la vida, porque también para robar acechan, ¿verdad? Todavía como que avisan. Este dictamen está desde cuando le prometí que estaba a la diputada, creo que si no me equivoco, en abril. ¿Desde abril te lo saqué el dictamen? Desde abril. La comisión está integrada por 7 personas, incluyéndome a mí. El dictamen lo realicé. La proporcionalidad de la sanción estuvo cubierta. Fue la última ratio. Buscamos todo lo que fue la última razón. Y lo hace autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Porque es el argumento jurídico que de repente me dan los compañeros diputados de la comisión. Me dicen, es que el acecho ya está como agravante. Sí, y de una manera muy alterada, porque yo creo que me conocen todos, muy suavecita no soy. Les dije, precisamente, porque en el feminicidio, en el homicidio, viene, no el acecho como tal, pero al final de cuentas, la premeditación, nos podemos meter a una acción de acecho. Lo que queremos no es que si fue el feminicidio, el homicidio con acecho me le ponga 50 años.
Lo que quiero es evitar ese homicidio, ese feminicidio, precisamente con una figura autónoma cuya sanción va con la proporcionalidad al bien jurídico que se está violando, pero evito este impacto. Eso es lo que queremos evitar. La ciencia penal y la ciencia del derecho penal nos lleva a saber que lo que queremos es proteger esos bienes jurídicos porque el Estado estamos obligados a ello. Y si ya lo hicimos de mil maneras, ya está en la ley de educación que le tienes que dar a los niños y a las niñas el respeto, el no violar derechos a los demás. Si ya está en los reglamentos municipales de policía, buen gobierno o de bando, como cada uno tenga su denominación. Pero ves que el índice sigue aumentando porque hay cosas que no pueden ocultar y nadie me puede decir que el último de los feminicidios públicos mediante un video en donde la expareja está tocando el timbre de la casa de la hoy Oxisa, quien los testigos señalaron que días anteriores ya había ido y que ese día bajó con un arma de alto calibre y la ultimó. No me vengan a decir que no habías hecho previo. Porque si hubiese estado tipificado el delito, bastaba con hacer una llamada y decir, hay una persona fuera de mi casa que tiene 2 días cuidando. En ese momento llega Seguridad Pública, revisa el vehículo y saben que tiene un arma. Y hay una ley federal contra este tipo de delitos. Hubieran evitado una muerte. Eso es lo que queremos con el acecho. Evitar delitos de alto impacto con algo pequeño, cuya sanción no te puedes ir a una medida alterna de solución a conflicto, y en esas medidas alternas puedes tener terapias psicológicas para que sigas evitando, porque su gran mayoría pasa por las parejas o las exparejas de que están ahí, y de verdad que sí generan mucho temor hacia hombres y mujeres, porque el acecho, ni los hombres se salvan. Pero también queremos salvarlos a ustedes, a los hombres, a las mujeres. Les voy a dar lectura de la propuesta. Bueno, para terminar, ya después de los 40 es como que me voy de temas de un lado a otro, ¿no? El argumento de la comisión es esa. En el primer caso no hubo debate, dije, está bien. Dicen, es que vamos a perfeccionar. Está bien, perfeccionemos. Las leyes son perfectibles. Perfeccionemos, sin problema alguna. Hasta el día de hoy no ha habido ni una sola propuesta de cambio al dictamen. En la segunda sesión fue cuando me alteré, que les comenté, que les dije, pues lo que queremos es que no nos maten. El dictamen, ojo, es dictamen, para que no se vaya una mala información. Les voy a dar lectura y dice, capítulo 6 bis, acecho. Artículo 193, hablando del Código Penal. Artículo 193 bis. Para los efectos de este código, se entiende por delito de acecho seguir o vigilar persistentemente a alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad. Acoso no sexual, porque acuerden que el acoso sexual ya está configurado como de manera autónoma, que causaría que una persona razonable sienta miedo o temor. En este apartado, no me alejo del iter criminis. Rebasa lo interior y llega a exteriorizarse. Precisamente cuando pones la lesión del sujeto pasivo, tienes ese miedo. Empieza él. No es de que yo me base con el miedo tengo miedo porque me está viendo, no. Cuide todos los elementos, toda la fase del iter criminis se está totalmente cuidado. Segundo párrafo. La conducta debe ser reiterada, al menos en 3 ocasiones, para evitar que por una ocasión tú denuncies a alguien, sale una carpeta de investigación y me resulta que era el señor que te quería vender ollas. Por eso estaba ahí esperando que tú haces que compraras. Y deberá alterar la vida normal de la víctima, al tal grado que ésta, por el temor, angustia, intranquilidad o zozobra que le provoque,
se ve obligada a cambiar su itinerario normal, hábitos, costumbres, actividades recreativas, número de teléfono o de celular, correo electrónico, perfiles de redes sociales, su lugar de residencia o de su trabajo. Se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 5 a 20 unidades de medida y actualización a quien intimide a una persona de manera insistente, reiterada, llevando a cabo cualquiera de las conductas siguientes. 1. La vigile o la persiga esporádicamente y que ello menoscabe la forma significativa del estilo de vida de la víctima. 2. El sujeto activo permanezca vigilando afuera del domicilio de la víctima, de su lugar laboral, en lugar otro domicilio en el que la víctima habitualmente asista, incluido el lazo de parentesco o amistades de ésta y que provoque temor de sufrir algún daño físico. 3. Se cause grave daño psicológico a la víctima o de alguna manera con lo que mantenga lazos de parentesco o amistad. Ojo con este detalle, que es lo más importante. Último párrafo. Este delito se persigue por querella, con excepción de los casos en que la víctima sea una persona menor de edad, mujer embarazada, persona que pertenezca a un grupo vulnerable, existe una posición jerárquica entre el sujeto activo y la víctima, o se cometa por una persona servidora pública. En este caso, se perseguirá de oficio. Diferencia entre de oficio y querella. La querella es si yo quiero hacer uso de ese derecho subjetivo que tengo, de decir, Estado, hazme justicia porque me está pasando esto. Entonces se cuidó todo lo técnico. Estoy 95% segura de que no violo la Constitución. Pero hasta la fecha, los compañeros, estamos en octubre, han pasado 6 meses ya. Hasta la fecha no he tenido ni una sola aportación de cambio de una coma. Mi voluntad ahí está la voluntad de todas las colectivas, de que podamos realizar las cosas bien. Pero soy una en la comisión. El diputado Puerto siempre me ha estado apoyando en estos temas. Y esperemos que la comisión haga sus aportaciones. De lo contrario también, no puedo esperar mucho. En la siguiente sesión ordinaria de la comisión volveré a subir el dictamen. Segundo punto. Si no hay aportación, yo lo voy a subir. Ojo con lo que es el procedimiento legislativo. Si pasa en comisión, pasa al pleno, primera lectura. En la segunda lectura también pueden haber modificaciones. No podemos seguir dilatando el procedimiento legislativo sin argumento alguno. Creo que todos han visto mi actuar y si es desecho, es desecho. Y no me tiembla la mano para proteger la Constitución. Y tampoco no veo ningún partido político. El resultado del trabajo está ahí. Esto sí es muy importante. Entonces aviso que en la siguiente sesión ordinaria lo subiré. Y que tenga, ahora sí que el pueblo vea el actuar de cada uno de sus representantes. Gracias, diputada. Agradecemos la intervención de la diputada Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Quiero agradecer y destacar la presencia de Sofía Berenice García Mosqueda, coordinadora general del OPD, Red de Centros de Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Sofía. De igual forma, queremos agradecer la presencia de Edna Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Nos acompaña también en línea Diana Murrieta, Nosotros para Ellas AC. Gracias por acompañarnos. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de seguridad. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación, diputadas. Celebro la iniciativa y ojalá tenga eco entre sus compañeros, compañeras. Un trabajo de mucho tiempo, evidentemente. Era importante la presencia de la Fiscalía, me comentaron ahorita que estaban en otra reunión, se complicó, pero sí, siendo ellos quienes inicialmente habrán de aplicarla,
nos acompaña el Poder Judicial, que sería el segundo nivel, y están aquí. Lo estuve observando, leyendo juntamente con la diputada, el tipo penal, me parece muy completo. Identificaría solamente, siempre el elemento subjetivo de un tipo penal es el complicado de acreditar a la hora de iniciar una carpeta, de imputar a alguien, y en no pocas ocasiones ahí es donde se caen los asuntos. Entonces yo lo que siempre he recomendado, en la medida de lo posible, es que cuando se trabaje en este tipo de iniciativas, en lo posible, como dije, podamos o evitar o precisar este tipo de elementos, reitero, los elementos subjetivos, porque tienen que ver con la interpretación que cada quien haga de un concepto, de una definición, y que al final a veces tenemos que esperar hasta que eventualmente la Corte le diga lo que significa tal palabra, ¿no? Digo, es que aquí identifiqué algunas áreas de oportunidad que se pudieran presentar. Salvo ese detalle que observé ahí a lo largo del tipo penal, y sí, la opinión de la Fiscalía, sobre todo de la vicefiscal, la licenciada Lidia Elizabeth Canales, que es pues la vicefiscal, digamos, que eventualmente habría de integrar este tipo de carpetas, que con motivo de la puesta en vigencia de este tipo en el código, ojalá podamos, me sumo a la reunión que podamos tener ya en corto con ellos, y nuevamente desearía que pueda caminar esta iniciativa con los compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Agradecemos la intervención del maestro Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de seguridad. A continuación, cedemos el uso de la voz a la magistrada Miriam Aide Rincón Ochoa en la representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido. Muchas gracias. Buen día, tengan todas y todos. A nombre del magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal, agradezco la amable invitación al Poder Judicial a esta importante mesa de trabajo, y también aprovecho para saludar con mucho gusto a la diputada Gaby, que ahorita viene, a la diputada Norma, al maestro Roberto Alarcón, qué gusto verlo, a Edna Montoya, a María Esther de la Garza Guerrero, a Israel Vidal Juárez, a Sofi Berenice, donde coincidimos muy seguido, qué gusto verte. Pues me honra mucho estar aquí con ustedes. Bueno, ahora entrando en materia, por el tema que hemos sido convocados, efectivamente hemos observado que el acecho representa una conducta reiterada, invasiva, controladora, que atenta contra la libertad, pues de muchas personas, pero como bien lo decía la diputada Norma, mayormente también se ha utilizado en contra de las mujeres. En México este fenómeno ha adquirido relevancia jurídica y social al evidenciarse su carácter precursor de delitos graves como feminicidio, desaparición forzada, violencia familiar extrema. No es ningún hecho que no sepamos, pero digo, a nosotros de manera directa nos toca ver en las carpetas administrativas cuando rinden testimonios los familiares de las víctimas. En la mayoría, si no, bueno, me atrevo a decir que sí, en la mayoría de feminicidios, tentativas de homicidios, ya van señalando desde que tiempo antes ya estaban siendo molestados, ya los buscaban en su trabajo, ya habían sido perseguidos como de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es muy oportuno la tipificación de este delito de manera preventiva por tratarse de un delito de peligro, ¿no? Y sobre todo para estar previendo estas situaciones mucho más graves que se puedan presentar. A nivel federal llama la atención que aún carecemos de una tipificación específica. Esta omisión ha sido reconocida
como legisladoras y especialistas, como una grave deficiencia del marco jurídico que ha impedido la persecución penal de conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, intimidación, que generan temor fundado en las víctimas y especialmente en las mujeres. Pese a estos avances, a finales del 2025, esta situación pues continúa, lo que ha generado un escenario de desigualdad normativa y fragmentación en la protección de las víctimas. Afortunadamente, en contraste a ese rezago federal, ya diversas entidades federativas se han pronunciado al respecto y adoptando diversas definiciones con algunas variables, con diferentes sanciones, con algunas agravantes diferenciadas y como en el caso de Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Coahuila, Colima, Campeche, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, ya han aprobado reformas sustantivas que reconocen al acecho como un delito autónomo, porque anteriormente pues lo veíamos nada más ahí como alguna agravante. Y ahora toca Jalisco, gracias al interés de las diputadas Norma López, de la diputada Gaby. Qué bueno que toman muy en serio, ¿no?, esta situación que estamos viviendo. La propuesta de redacción de la tipificación del delito de acecho que hace unos momentos nos acaba de compartir la diputada Norma y estaba escuchando con suma atención porque efectivamente al momento de querer encuadrar la conducta al elemento del delito, es ahí cuando surgen los problemitas técnicos jurídicos, ¿no? Entonces creo que es un momento muy, muy adecuado y también pues por eso agradecemos la oportunidad de intervenir en estas mesas, porque yo ahí la observación, con todo respeto a ustedes, que son los legisladores, yo creo que también se pudiera dar que el sujeto activo fuera el autor material por sí mismo o también fuera por interpósita persona, porque pues últimamente vemos que contratan a otras personas para cometer delitos. Entonces creo que eso se podría pues prever, ¿no? También porque pues sucede en algunas ocasiones de esta manera. Y también otra manera que creo que es importante señalar aquí es que se prevé también en este tipo penal la utilización de medios electrónicos. En la mayoría ya incluso yo antes estuve en sala civil y ahorita en la sala penal, en la mayoría de asuntos ya vemos que muchos delitos se cometen utilizando medios electrónicos, aplicaciones, rastreadores, y pues eso muchas veces obviamente son pruebas, ¿no? A veces es complejo estar recabando pruebas para acreditar elementos subjetivos, para los elementos normativos, y creo que también se debe de ampliar un poquito ahí el espectro para incluir estos medios tecnológicos que nos ayudan mucho a veces a armar el rompecabezas, ¿no? De mi parte creo que serían las aportaciones nada más que me gustaría, porque, bueno, en alguna ocasión en otra mesa de trabajo vi como antecedente que venía únicamente perseguible por querella y ya ahorita estoy viendo que se va a ampliar para también de oficio cuando se trate de personas vulnerables. Entonces eso me parece totalmente adecuado. Creo que el reconocimiento del acecho como un delito no solo debe de responder a la necesidad interna, creo que también estamos cumpliendo de esta manera con obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano en instrumentos como de la CEDAW, en la Convención de Belém do Pará, imponen a los estados el deber de prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González, se estableció el deber y la debida diligencia que implica adoptar marcos normativos eficaces que permitan prevenir esta violencia antes de que derive en lesiones irreparables. Creo que esta línea
En esta línea, la falta de una tipificación clara del acecho constituye también una violencia institucional por esta omisión legislativa, y el impedir que las autoridades actúen con la prontitud y la eficacia necesaria. También forma parte de una recomendación general del Comité de la CEDAW, donde amplía el concepto de la violencia de género para incluir el control coercitivo, la vigilancia, el acoso reiterado y el seguimiento digital. Comportamientos que encajan o pues debieran de encajar perfectamente en la noción penal del acecho. Creo que a la luz de la violencia de género, el acecho es una forma de control coercitivo que erosiona progresivamente la autonomía de las mujeres y opera como antesala de lesiones más graves, incluso feminicidas. Y los insumos destacan precisamente que el acecho puede ser precursor de que vaya escalando este nivel de violencia, y la falta de regulación específica permite la normalización y la consecuente inacción de las autoridades, como lo vimos o lo vamos a ver en el caso de Valeria, ¿no? De Valeria Macías. Y estos son los principales motivos por los cuales felicito a las legisladoras de aquí de Jalisco, a la diputada Norma, a la diputada Gaby. Las felicito por trabajar para precisamente contrarrestar estos vacíos legislativos y para la protección oportuna. Y también, por supuesto, que las felicito y les agradezco otorgar este espacio tan importante al Poder Judicial en sus actividades. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la magistrada Miriam Aide Rincón Ochoa. A continuación, cedo el uso de la voz a Edna Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, diputadas, por incluirnos en esta importante mesa. Me sumo a la felicitación por la iniciativa. Consideramos que desde el ámbito que nos corresponde a nosotros en la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, esta propuesta es importante porque contribuye a cerrar un ciclo de impunidad y prevenir la desaparición de personas, ya que en numerosos casos el preludio de un secuestro, una desaparición forzada o una desaparición por particulares, incluso un feminicidio o un homicidio, es precisamente el acecho. Entonces, con esta propuesta creo que se puede lograr una articulación real entre la protección penal y los mecanismos civiles de búsqueda y alerta, y bueno, estaremos atentos en la medida de que nuestras facultades y nuestras atribuciones nos permitan contribuir en lo que podamos para que esto sea un éxito por el bien de Jalisco. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la licenciada Edna Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas. A continuación, escuchemos la participación de Sofía Berenice García Mosqueda, coordinadora general del OPD, Red de Centros de Justicia para las Mujeres. Muchísimas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer sin duda la invitación por parte de la diputada Gaby. Yo creo que tuvo algo ahorita urgente. Gracias por esta apertura, diputada Norma. Sin duda una de las más relevantes para que se pueda hacer una realidad cada una de las iniciativas en el Congreso, pues es la de puntos constitucionales, ¿no? Una comisión también muy relevante dentro de muchas. Como saben, pues cada vez que estamos hablando de los distintos tipos de violencia, lamentablemente cada vez mutan más o de distintas maneras. Entonces siempre felicito obviamente a las colectivas, sé que está ahí conectada Diana, por poner en el centro esta iniciativa en conjunto con la diputada Gaby para que el acecho realmente sea tipificado en el Código Penal. Hay muchas maneras de poderse confundir, porque a veces nos dicen, no, a ver, ¿te tocó? ¿Está cerca de contigo en el trabajo? No. Ah, ¿te amenazó de muerte? No. Entonces no entra. Oye, pero me está insistiendo, me busca, pero le está escribiendo cosas bonitas, hombre.
malo que la estuviera ofendiendo. Entonces, no, es ahí donde entramos en un tema que queda ambiguo, entre donde hablamos de acoso, de hostigamiento, de otro tema o de amenazas, para que entre el acecho, para prevenir esas amenazas y pueda llegar hasta un tema de desapariciones, como lo estaban comentando ahorita, como el delito, por supuesto, más grave como el feminicidio, la trata de personas, porque ahorita bien lo comentaba y se me hizo muy bien la magistrada Miriam, el tema de lo digital sí o sí tiene que estar en la mesa, después de la pandemia lo vimos, tenemos que tenerlo y me recuerda mucho cuando realizamos la ley Olimpia, ¿no? En muchos aspectos, que no estaba visibilizada, que cuando llegó ella a querer denunciar no existía este delito de la violación a la intimidad sexual, y ahora cuando tú quieres llegar a pues denunciar el acecho, no está. Entonces yo creo que aquí para poderles dar las debidas herramientas, que yo agradezco muchísimo al coordinador, siempre en conjunto y preocupado y ocupado en los temas, sobre todo que aquejan en la violencia de razón de género por medio de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, y a la vicefiscal Liz Canales, siempre mi agradecimiento y respeto de todo el gran trabajo que está realizando desde la vicefiscalía, pues les tenemos que dar las herramientas para que puedan realmente tener este delito muy directamente en el Código Penal. Hay temas en los cuales yo estoy viendo que sí me preocupan, que veo que, por ejemplo, en la primera propuesta, en la inicial, traía agravantes, y ahorita en la propuesta que están casi por dictaminar, no trae los agravantes. ¿Por qué no trae los agravantes? O sea, estamos hablando en los agravantes de que si es tu pareja, de que si es un menor de edad. Entonces, yo creo que sí son importantes los agravantes. Lo que no queda en el Código Penal no existe y lo sabemos, no pasa nada. Pues no les damos las herramientas para abrir desde una carpeta como para también poder juzgar. Entonces, ¿por qué se le baja la pena, diputada Norma? Me preocupa. Estaba una pena de 100 a 500 UMAS, que estamos hablando, a como está ahorita la UMA en 113 pesos, de 11,300 a 56,500. Se le está bajando de 5 a 20, que estamos hablando de 565 pesos, o sea, ni una fotoinfracción sale eso. La fotoinfracción no sale en más de 1,100. No, y estamos hablando de un delito por razón de género, no hay que minimizarlo. De 565 a 2,260 están dejando la pena. Y luego me dicen, Sofi, no se trata de las penas, esto no es recaudatorio. A ver, bien fácil. ¿No quieren una pena? Pues no hagan fregaderas. No cometan errores, no rompan el Código Penal. Tan simple y tan sencillo, te la puedo poner de 1,000,000 pesos. No para que te la pienses una, sino 2, 3 veces. Y si les estamos bajando la pena, siento que no se le está dando la debida importancia que se ha platicado en esta mesa, de que es el previo, la antesala, para llegar a un tema de trata, de feminicidio, de lesiones graves. Que se vea en la pena y que se vean que no le quiten los agravantes. Sería ahí un tema y, por ejemplo, ahorita lo platicamos con Israel y Erika, que tuve el gusto de coincidir cuando estuve como diputada, y pues, no, hombre, ya sabíamos que una palabrita era la diferencia. Entonces, aquí el tema, cuando van a abrir una carpeta, ya bien lo comenta ahorita el coordinador, existe un Código Nacional de Procesos, de procedimientos para saber cuáles van a ser las pruebas. Como ya se erogó el del Estado de Jalisco, entonces aquí también que vaya de la mano, no sé si se le puede agregar el transitorio, ¿verdad? Para que diga que se tiene que armonizar también el Código Nacional de Procedimientos, porque si no, pues entonces lo dejamos al libre albedrío de cada una y cada uno de los ministerios públicos y de las juezas y de los jueces, en cómo se van a recabar las distintas pruebas. Y más con lo digital, la verdad sí le hemos ido ahí aprendiendo mucho de cómo se puede sacar, y lo platicábamos la magistrada Miriam y una servidora, el hash, sí lo aprendí, ¿verdad, amiga? Muy bien. El hash de cada foto, de cada video, de que sea real. Entonces, yo creo que también hay que ir hilando muchísimo, y se los digo porque ahora que tengo la oportunidad, gracias al gobernador Pablo Lemos, de estar en esta área de la red de centros de justicia, de verlo, la práctica al día a día,
de lo que dije, ay, esto nos hizo falta en la ley, ¿no? Ay, esto no lo especificamos. Entonces, mi aportación sería como mucho en ese entorno, darles una claridad desde cuáles pueden ser las posibles pruebas para poderlo llevar a cabo, o al rato no se vayan a enojar allá en el Nacional y digan que acá les estamos diciendo cómo hacer la chamba, pero son sugerencias, ¿verdad? Es al estilo Jalisco, ¿verdad? Ahí les va cómo tienen que ser las pruebas, ¿no? Para un tema del acecho. Entonces, sí quisiera como en esta sensibilidad, en esta mesa, primero que nada, pues obviamente entiendo cuando se tiene que hablar de mayor estudio, pero miren, yo les soy bien franca, cuando hablamos de mayor estudio, o una de dos, o les da miedo porque alguien lo hace y no quiere que se suba, o tiene muchas dudas porque dice, ay, es que para mí eso es como enamorar, ¿no? Es como el insistir. A mí me dicen, no, si te dice que no, compa, tú insístele, te va a llegar a terminar a decir que sí. No, o sea, a ver, no es no. Y a veces llegan a esto, al acecho, al acoso, ¿no? La línea es bien delgadita en unas, pero en otras es muy clara y a veces no está. Entonces, sí, pues ahora sí que exhortaría con todo el respeto a la Comisión de Puntos Constitucionales, que bien dijo la diputada Norma, me da gusto, tenga toda la disposición de que salga y hasta se puede, pues hasta conjuntar las dos lecturas, acuérdame cómo se decía, no, cuando las juntabas, estrechar términos, los tiempos se van volando, o sea, de verdad, estamos hablando de un año y esto pasa todos los días. Entonces, cada día que se estudia más y que no es que esté mal, podemos estar dejando en riesgo y a la deriva a muchas mujeres y hombres, por supuesto, lo dijimos también en la ley Olimpia, también abarca a los hombres, ¿no? O sea, tampoco estamos diciendo que solamente, lamentablemente las mujeres somos las que más vivimos esta violencia. Entonces, sí, primero que nada, sí, reconocer, Gaby, este esfuerzo. Me da muchísimo gusto que se ponga en la mesa, que lo hace en conjunto con colectivas. A Diana, reconocerle también, por supuesto, y pues lo más importante, sobre todo decirlo muy claro, ¿no? El que no se le quiten las agravantes, el que se deje la multa como está, de 100 a 500 UMAS, y buscar dentro del transitorio o algo que se haya una armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que aquí, por supuesto, dentro de la Fiscalía, pues tengan más claridad, no nada más aquí, sino en todo el país. Estamos platicando, creo que andan en 4 o 5 estados que ya la tienen tipificado este delito, para que pueda ser una realidad. Yo creo que tenemos que ponerlo en la mesa y reconocer el acecho como este delito es proteger la vida, es proteger la libertad y la tranquilidad de las personas y en especial el de las mujeres, que hoy viven con miedo. El acecho no puede seguir siendo invisible ni tolerado y yo creo que es momento de actuar con responsabilidad, sensibilidad y justicia, y decirlo desde la red de centros de justicia para las mujeres, pues siempre abiertos para poder aportar y sumar de lograr un Jalisco sin violencia para las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Voy a darle respuesta con muchísimo respeto. Claro que sí. Nadie está obligado a saber derecho. Nadie está obligado a saber derecho constitucional. Precisamente por eso a las personas que tenemos un currículum donde tenemos algunas especialidades es que estamos. ¿Por qué no lo pongo en un transitorio que tengamos que reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional? Porque me lo evita el artículo 73, fracción primera, apartado A, último párrafo, que me dice que el Congreso de la Unión es el único que puede hacer reformas relativas a leyes adjetivas nacionales en materia penal. Sí, claro. Al ser el Código Nacional Penal una ley adjetiva de lo penal, pues no puedo. No puedo tampoco. Un exhorto más bien. Ajá, de armonizar. Un exhorto, bueno. Sí, un exhorto, eso sí. Sí, yo creo que yo estoy aquí abierta al tema en específico. El tema en específico que aquí me atañe es un dictamen de acecho.
Lo demás, pues todos los diputados ahí tienen la Constitución política, en donde tienen sus facultades, y por la de Jalisco, y ahí pueden hacer los exhortos que señalen, que más que exhortos, yo creo que también se pueden hacer iniciativas realizando de cada una de las entidades las aportaciones para el Congreso de la Unión. Sí, de hecho sí se pueden hacer iniciativas estatales para pasarlas al nacional, sin un transitorio, pero sí se puede hacer. Muchísimas gracias, no sabía eso, pero gracias por comentarlo. Estamos para sumar, diputada. En respecto, cuando nosotros hablamos de los tratados internacionales, tenemos que nos señalan, lo que dije, última razón, última ratio, lo conocemos los abogados, pero también hay algo que no han entendido los congresos, y se llama test de proporcionalidad, y se llama proporcionalidad de la pena. Jalisco se ha equivocado mucho. Se han equivocado en su código penal, en donde está más sancionado robarse un camión de puercos que un homicidio básico, ya que el homicidio básico debe estar en 12 años, mientras robarse en la noche un tráiler con 5 puerquitos les dan 20 años. Jalisco se ha equivocado las últimas 2 legislaturas respecto a lo que es el derecho penal, la dogmática jurídico-penal, y han tenido acciones en constitucionalidad precisamente para dar respuesta que muy acertado el señor Roberto, donde me señala el elemento subjetivo. Dentro de esos tipos penales que nosotros debemos acreditar el elemento subjetivo, objetivo y normativo, yo cuido todo ese tipo de cosas, pero también cuido la taxatividad, que es parte de las acciones de inconstitucionalidad que ha tenido este Congreso, porque no tienen taxatividad dentro de la conducta que quieren hacer punible. Ejemplo de ello vamos a tener cuando quisieron tipificar y aumentar, cuando quisieron tipificar lo relativo a las marchas, acción de inconstitucionalidad, y pasó aquí, pasó hasta el Ejecutivo, y querían sancionar a las personas que detenían por lo que se estaba viendo en aquel momento de manera social, que estábamos abriendo las casetas, porque yo soy parte de las personas que abrió las casetas en el año 2017 en protesta contra el gobierno federal en aquel entonces. ¿Y qué hicieron? ¡Ay, hay un fenómeno social! Sí, póngale 20 años de prisión. ¿Y qué crees? Congreso de Jalisco, no cuidaste la taxatividad de la norma y vas para atrás. En los Altos de Jalisco, estamos cansados que nos roben nuestro ganado. Soy parte de las víctimas, pues nos robaron también los ganados a cada rato. Sí, código penal. Nuestra idea es que cada vez que sancionamos más, con eso, híjole, pero ¿qué creen? Que cuando en el abigeato quisieron aumentar la sanción, le quitaron el elemento subjetivo que señala el compañero Roberto y le quitaron las habiendas. Entonces, ¿qué hicieron? Que el tipo penal me decía que cualquier persona que compre carne robada, yo iba a la carnicería y no sabía que era robada, entonces ya era yo un delincuente. Esos son los detalles finos que se debe de cuidar dentro de los congresos, detalles finos que no cuidamos. Por eso es que estoy aquí, porque los debemos de cuidar. La Constitución de México está dividida en 2. En los derechos del 1 al 29 y de ahí adelante hasta del 30 al 136, en los límites que se les pone a todas las personas que ostentan un poder. Por lo tanto, cuidar la constitucionalidad de la norma penal es defender los derechos de la población de Jalisco y ponerle límites a los gobiernos. En este caso, a las investigaciones en Jalisco. Hablaba del elemento subjetivo. Precisamente cuando nosotros empezamos a analizar la iniciativa pasada, el elemento subjetivo se le traducía al sujeto pasivo. Entonces, no era lo que yo quería, es lo que yo quiero hacer. Por eso cuando nosotros vamos con los datos de pruebas para su momento procesal oportuno dentro de una carpeta de investigación o de una audiencia, hay elementos externos para poder comprobar las cosas. Entonces, por eso las fiscalías tienen que ser muy técnicos, para que no lleguen a los abogados y les tomemos todo ese tipo de cosas. Se cuida todo el elemento subjetivo, pero no hay un elemento subjetivo específico. Esa sería la clave y la diferencia. En cuanto a lo de los medios, como las redes sociales y demás, recordemos que también cuando nosotros hacemos un clic abriendo una cuenta de cualquier streaming, ahí le decimos, aceptamos el contrato. Una vez que tú tienes todas tus redes sociales y las pones públicas, todos podemos atraerlas y no me puedes decir que eso has hecho porque te estoy viendo.
Por eso es tan delicado cuidar cada elemento, porque si yo paso esto, es muy, muy delicado. En algo sí estoy de acuerdo con quien me antecedió respecto a las agravantes. Sí lo tomaré en cuenta para el siguiente dictamen, sí lo tomo en cuenta. Y la sanción es proporcional. Repito, no pueden querer sancionar conductas que nosotros hablamos que son leves, precisamente para evitar las graves, con casi sanciones equiparadas en bienes jurídicos tutelados más altos, porque aquí lo que estamos cuidando es lo psicológico, la libertad, pero el bien jurídico es ese, no te estoy secuestrando, ahora sí sancionas el secuestro más alto. Pero platicando aquí con Edna, eso resulta muy interesante, porque cuando nosotros ponemos en una esfera nuestro trabajar, en lo que creemos, no nos damos cuenta de todo lo que podemos solucionar, que en este caso el acecho, también en la práctica del halconeo, puede ser una solución. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, queremos ceder el uso de la voz a Diana Murrieta, pero no sin antes mencionar que todas las iniciativas que se han puesto ya sobre la mesa, vamos a hacer una mesa interna con la diputada, sus equipos, así como lo ha mencionado también el maestro Roberto Alarcón, reunirnos con Elizabeth, que es la vicefiscal, para poder fortalecer el dictamen con lo que ha mencionado la magistrada, con lo que ha mencionado Sofía García Mosqueda, y poder hacer unas últimas modificaciones para integrarlas al dictamen que se ha puesto a consideración en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y sí creo fundamental el fortalecer el tema de las agravantes y por supuesto el tema de las medidas de protección, porque al final de cuentas este dictamen lo que quiere es prevenir este tipo de delitos para poder prevenir otros delitos más graves. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que todo lo que se está vertiendo en esta mesa está siendo tomado aquí como por el equipo para poder fortalecerlo y hacer propuestas de modificación al dictamen que lo que permita es tener este dictamen aprobado para prevenir, para guardar la vida de las personas, para que no exista el acecho y que sí quede muy claro la aplicación de este tipo penal, que no quede subjetivo y que podamos avanzar en Jalisco con una reforma que sea ejemplar en todo el país. Y también decir que a nivel federal este delito ya se está discutiendo, que es muy probable que también eso genere repercusiones a la modificación del Código Nacional de Procedimientos. Entonces, evidentemente podríamos enviar una iniciativa, algún exhorto al Congreso de la Unión o trabajar con nuestros diputados federales. Sin embargo, yo creo que las colectivas ahora nos podrán decir cuáles son las rutas que se están tomando a nivel nacional y decir que también esto va a ser muy importante, ¿no? Aquí tomamos todas las consideraciones y quiero ceder el uso de la voz a Diana Murrieta, que nos está escuchando con mucha atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Por nada. Por nada. Diana Murrieta. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? ¿Ahí me siguen? Sí. ¿Ahí me siguen? Sí. ¿Ahí me siguen? Sí. No, entonces no es Diana Murrieta. Se nos fue. No es Diana Murrieta. Se nos fue. Bueno. ¿Ahí? ¿Ahí? No sé si ya me escuché. En lo que logramos conectar con Diana, podemos ceder el uso de la voz mientras tanto al representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, por favor. Bueno, primero que nada, quiero dar un agradecimiento a nombre de la secretaria Fabiola Loya por esta invitación que nos hace la diputada Gabriela Cárdenas. Yo nada más quisiera felicitar este trabajo legislativo. Yo, como directora de prevención de las violencias en la Secretaría de Igualdad Sustantiva,
solamente quisiera recalcar la importancia de que a la par de que las leyes deben de ir acompañadas siempre del trabajo en procesos educativos, sociales, culturales, de sensibilización para cambiar nuestra cultura de la convivencia, las actitudes de violencia, de intimidación y comportamientos, y cambiar esto hacia una convivencia más armónica entre hombres y mujeres. Sabemos muy bien que la ley en sí misma no cambia a las personas. Las leyes deben de ir acompañadas de estos procesos preventivos, reeducativos y de sensibilización. Es muy importante que en nuestra cultura ya no se considere normal estilos de relaciones que dañen y vulneren la dignidad y el respeto hacia las personas. Y este trabajo empieza, sabemos, desde las infancias, en las adolescencias, con mucha importancia, porque estamos nosotros en contra de todo un proceso de socialización que va en sentido contrario, que va en sentido de burlarse del otro, que va en sentido de hacer menos a las personas. Sabemos que las adolescencias tienen la necesidad de ser aceptados, de pertenecer a un grupo, y muchas veces esta aceptación se logra si yo humillo al otro, si yo me burlo de la otra persona, si yo muestro poder sobre la otra persona. Y el acecho es mostrar poder sobre otra persona. Entonces, nosotros debemos de trabajar para evitar que esto sea premiado socialmente, que esto sea un escalón para que tú seas superior en tu grupo social. Entonces, las leyes son muy importantes, las sanciones son muy importantes. Lo más importante es que nosotros seamos conscientes de cambiar hacia una conciencia de cuidado entre nosotros, de respeto entre nosotras y todas las personas, de que lo que nos va a dar mayor altura en un grupo y altura social justamente va a ser el respeto y el cuidado de unos con otros. Tenemos que cambiar ese tipo de actitudes y de valores. Entonces, yo felicito este esfuerzo. Como siempre, estaré al lado de cualquier esfuerzo que sea en favor del respeto de la dignidad de las personas. Muchas gracias. Agradecemos a la directora de Prevención de las Violencias en representación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, María Esther de la Garza Guerrero. Me comentan, ya tenemos por aquí a Diana, vamos a cederle el uso de la voz. Ahora sí, creo que ya me escucho, ¿verdad? Sí. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias por esta mesa de trabajo. Sin duda valoramos el esfuerzo de la diputada Gaby Cárdenas, igual de la diputada Norma López, que han sido grandes aliadas en esta iniciativa. Creo que no voy a adentrar mucho acerca del estudio del acecho, porque lo hemos debatido en esta hora, pero sí me gustaría como puntualizar varios aspectos que considero son importantes. Nosotros comenzamos a trabajar la iniciativa en contra del acecho desde hace 3 años. Jalisco fue uno de nuestros primeros 5 estados a incidir. Un poco para disipar la duda de cuántos estados han sido tipificados, al día de hoy son 11 estados que reconocen al acecho como un delito autónomo. Es Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Querétaro, Morelos y Colima. Estos estados han sido trabajados de distinta manera, siempre han habido mesas de diálogo con las autoridades. Nos interesa mucho saber lo que pasa en los estados, más porque, como lo acaban de mencionar, el acecho es la antesala de distintos tipos de violencia. Si bien es asociado a que es hacia las mujeres, porque hay una tendencia mayoritariamente que las mujeres sufrimos o somos víctimas de acecho con mayor cotidianidad, la realidad es que es un delito que no distingue géneros, que no distingue absolutamente nada. Puede ser cualquier persona acechador, como cualquier persona puede ser víctima.
Esa es como la primera parte que quisiera dejar en claro. La segunda parte que también me parece interesante es que sabemos que hay voluntad por las diputadas del estado de Jalisco, pero sabemos que hay muchas dudas por parte de los diputados a su vez, y no por ser una cuestión de género, sino porque personalmente me he acercado con aquellos que han tenido dudas. Y creo que más allá de entrar en lo que naturalmente hablaríamos del acecho, me gustaría hablar de los argumentos en contra que he anotado en los últimos meses, que en Jalisco nos ha costado un poco más que sea comprensible. Y comenzaré por el tema de que el acecho ya es considerado como una agravante, ¿no? Siempre, o al menos como los argumentos que escuché de las personas que no están convencidas del dictamen, que no voy a mencionar sus nombres porque también respeto sus posturas, pero que totalmente creo que son personas, uno, que nunca han estado en contacto a víctimas, dos, que son personas que el litigio penal no le conocen en su totalidad, y está bien, es una rama totalmente especializada, no todos conocemos de todo. Al decir que el acecho es un agravante o es un tipo de premeditación, uno, estamos anulando el acecho como una conducta autónoma que puede ser preventiva, porque en el momento en que es premeditación es que ya ocurrió. Entonces, ¿para qué tipificaríamos el acecho si ya hubo un feminicidio, si ya hubo una violencia sexual, si ya hubo una cuestión de trata? El acecho al final termina siendo un replanteamiento de lo que al Estado ha fallado. Todos sabemos cómo acaba la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres lo tenemos muy claro, acaba con un feminicidio, pero nunca nos hemos planteado cómo inicia. Y creo, o al menos en estos 3 años que llevamos de estudio, de hablar con los 11 estados, que ahorita me encantaría compartirles buenas prácticas de estos estados, lo que nos hemos dado cuenta es que el acecho termina siendo una primera interacción a una violencia. Y a veces eso hace que algunas personas digan, bueno, es que ¿para qué otro delito más de las mujeres, no? Y este es otro tema que también vi muy tendiente. El acecho, hay algunos delitos de género que muchas personas pueden decir, bueno, esto ya existía. Con cierto, yo diría hasta un poquito sin empatía, un poquito de ignorancia, pero por ejemplo, demos un ejemplo muy recurrente. Violencia vicaria, muchas personas podrían asumir que es violencia familiar y que ya existía, ¿no? Violencia digital, hay algunos aspectos de delitos que también ya existían, usurpación de identidad, todo esto. Acecho, no hay nada en el sistema normativo que cubra la interacción del acecho. Hasta que acecho existió, no existía un acoso sin connotación sexual. El espionaje estaba permitido, la vigilancia estaba permitido, porque se empezaba a debatir si era en vía pública, si era una persona que a lo mejor no lo quería hacer. Un poco también ahí metiéndonos en el tema subjetivo, aquí sí hay una intención, ¿no? El acecho se realiza sabiendo que se realiza, no se hace por error, ¿no? Entonces, el acecho termina siendo un delito necesario, una laguna no existente. No es que haya un delito que es deficiente y se crea acecho para que pudiera enmarcar mejor. Es que el acecho nunca estuvo cubierto. Y en países del norte global, de Europa, algunos países latinoamericanos, el acecho lleva más de 30 años y ha sido utilizado como mecanismo para prevenir feminicidios. No lo estamos diciendo hoy un grupo de legisladoras y una organización y víctimas. Se está diciendo en parte de la historia que México tiene una deuda histórica con las mujeres, más en el sentido de prevención de violencia. Decir que el acecho es premeditación es volver a caer en el mismo punto. Tiene que pasarte para decir, bueno, se pudo haber evitado, ¿no? O vamos a sancionarlo más porque él lo pensó, ideó el plan, te seguía. ¿Por qué no podemos desde la ideación de plan parar este tema, ¿no? Entonces, hice un poco de apuntes y quiero ser breve porque sé y reconozco que son personas que hacen muchísimo y que seguro están muy ocupados, pero hice una lista de puntos porque este estado es el que más nos ha costado el día de hoy y no lo atribuyo a nada más a que no hemos podido ser sumamente claras en cómo es que se configura el acecho. Entonces, para comenzar en temas de diferencias conceptuales entre premeditación y acecho, es entender primero que la premeditación es un agravante, ¿no? Y el acecho, en cambio, no necesariamente exige el causar un daño. El acecho al final es el temor, es el hostigamiento, es la afectación de la vida privada, la libertad de la víctima. No se dirige a un resultado lesivo determinado.
es la vigilancia. Si después del acecho sucede otro delito, ahí totalmente de acuerdo, fue premeditado y es otro delito. Pero el acecho en elemento subjetivo, en elemento de conducta, es el seguimiento, es la vigilancia, es el hostigamiento, es el reconocimiento de que esa es una violencia. Segundo, el acecho se fundamenta en la afectación de bienes jurídicos distintos, ¿no? El acecho, el bien jurídico, como lo detallaba la diputada Gabriela Cárdenas, es la libertad personal, la tranquilidad, la seguridad psicosocial de la víctima, ¿no? La premeditación lesiona bienes jurídicos de los delitos que son premeditados. En dado caso, si es un feminicidio, el bien jurídico sería la vida, ¿no? Entonces, desde ahí, como dogmáticamente, no está reconocido. El reconocimiento integral de acecho como delito autónomo, que también lo señalaba hace unos minutos, alguna diputada, no recuerdo quién lo decía, pero es una deuda era la magistrada, es una deuda con todos los reconocimientos internacionales que México ha firmado. México ha firmado, por supuesto, CEDAW, Belém do Pará. Aquí se reconoce el acecho no como acecho, se llama acoso predatorio, pero lo reconoce como una violencia autónoma, ¿no? Y creo que en el feminismo mucho decimos lo que no se nombra no existe. Y va mucho también, creo que las abogadas que estudiamos y que somos feministas también lo decimos. Si no nombramos el acecho como un delito, vamos a caer, pues de ahí sí también, como decía como Sofía, pues vale más una fotomulta, ¿no? Entonces, si lo hacemos administrativo, si lo hacemos como si no importara, pues entonces el mensaje es claro. Puedes seguir, pero cuídate un poquito más, ¿no? O puedes hacerlo, pero que no se note tanto. Entonces, el reconocimiento internacional no nos marca el acecho como un tema administrativo, no nos lo marca como un tema agravante y no nos lo marca como un tema premeditado, nos lo marca con una autonomía y como una prevención. También, en el término es que tengo muchas anotaciones, pero ya algunas ya las dijeron, entonces no me gustaría como ser muy redundante. Termino con la premisa del tema de la premeditación, de que el acecho es control, es vigilancia, es un miedo constante, no busca castigar la planificación de un daño, sino la restricción preventiva de la libertad y la seguridad de las personas. Por otro lado, también en los argumentos que hemos escuchado en esta mesa y que he podido recabar acerca de las distintas diputaciones que nos han dado un poco de feedback, que también aquí quiero reconocer el trabajo de la diputada Gaby Cárdenas y de la diputada Norma López. Tanto Poder Judicial como la Fiscalía del Estado se les ha dado el dictamen, así como a las demás diputaciones, a que hagan comentarios. No es nada más, este es el delito y a ver, adáptense. Es cómo lo construimos en comunidad para que impacte en las mujeres de Jalisco. Entonces, creo que también es bien fácil levantar la mano y decir no me gusta porque en mi clase de Derecho Penal me dijeron que esto no estaba bien, pero no se propone, y creo que esa es la idea. No estamos en contra de la propuesta, solamente que lleguemos a puntos de acuerdo en la cual podamos avanzar y no se quede estancada como se ha quedado estancado. A nivel nacional sí lo hemos estado moviendo. Ya se fue aprobado en la Comisión de Justicia, nos parece que en pleno pasa en noviembre. Entonces estaríamos ahí ya teniendo algunas noticias por ese lado. También en el entendido de, creo que si algo nos surge, no solamente como Estado, como país, es empezar a prevenir, empezar a poner el dedo en la mesa. No nada más es un tema punitivista o llevar a la gente a la cárcel, no va por ahí. Pero si nosotros decimos, a ver, esto es un delito, esto no se puede cometer, puedes denunciar. También es una cultura de generaciones de que la población sepa que eso no se puede realizar, porque lo hemos normalizado con amor, lo hemos normalizado como mexicanos, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo, cuando alguien, sufres un robo y llegas y dices, oye, me robaron mi computadora, mi celular, y alguien te dice, bueno, pero no te hicieron nada a ti, qué bueno, ¿no? Y dices, bueno, pero pues sí me duele, ¿no? O sea, al final eso también es parte de mi patrimonio, también me afecta. ¿Y por qué pasa? Porque si se dan cuenta, los mexicanos ya sabemos cómo algo puede acabar muy mal. Entonces agradecemos cuando decimos, bueno, no pudo estar tan mal, pudo estar peor,
porque sí hay casos donde todo está peor, pero es también el poner el punto en el que no tiene todo que estar peor y no tiene que reconocerse al golpe, no tiene que reconocerse a la primera amenaza, no tiene que reconocerse cuando ya hay una muerte. Se puede reconocer mucho antes y se puede actuar y se puede hacer. El acecho es tan noble, nosotros decimos es muy noble. 1, porque reconoce la violencia. 2, porque no me dejarán mentir las personas que están hoy sentadas aquí en términos de secretarías, de gobierno. ¿Cuánta política pública no se puede hacer por el acecho? Desde la prevención a violencias tempranas, desde foros de discusión, desde círculos de mujeres, los centros de masculinidades, cómo se acercan al tema de los noviazgos, del amor romántico, cómo le transmitimos a nuestras infancias dónde está el límite del amor, ¿no? Entonces, eso es lo que quería tocar en esa mesa. Muchos de los puntos que tenía anotados ya fueron dichos y por respeto a su generoso tiempo no los voy a tomar, pero me encantaría que se propusiera, ¿no? Que se pusiera en la mesa las dudas, las contrariedades, pero creo que eso es lo importante y el llamado que también hace la diputada Norma López, que se ponga en la mesa, que se diga, para que con eso avancemos, porque también la omisión, por supuesto, es violencia institucional al no permitir que las mujeres en Jalisco puedan acceder a la denuncia del acecho cuando está más que documentado que existe, ¿no? Que todos los estados tienen un déficit de desapariciones, como ahorita también nos lo decía, de trata, como se nos decía, de secuestro, bueno, de crimen organizado. No tengo ni siquiera que hablar de más delitos porque en todos pudiera estar involucrado. Hasta en el tema de un robo a casa habitación, ¿cómo saben cuándo sales de tu casa? ¿Cómo saben cuándo no estás en tu domicilio? ¿Cuándo apagas la alarma? ¿Quién está siguiendo esa casa? Tiene que haber un seguimiento. Al final el acecho, más allá de un delito, es una conducta normalizada porque nos enseñaron que era lo correcto. Y creo que más allá de un código penal va a ser un cambio estructural en la sociedad. Y si desde ahorita en las cámaras hay resistencia, imaginemos cuál es el discurso que se le está dando a la población. El acecho no son piropos, no es el amor, no es nada de eso, porque también recuerdo que un diputado con el que hablamos nos dijo, es que ahora ya hasta decir piropos está mal. Bueno, decir piropos siempre ha estado mal, pero ni siquiera es acecho, ¿no? Entonces, solamente es reconocer la prevención, reconocer las primeras violencias, transmitir el mensaje claro y entender que no caer en tecnicismos, porque a veces creo que los tecnicismos nublan la justicia, nublan los procesos y creo que aquí 11 estados ya lo han trabajado. Nada más cierro con esto, como delito autónomo, con su catálogo de agravantes. Escuchaba un poco de aumentar el tema de los agravantes, la utilización de medios electrónicos, si el sujeto activo fuera por sí mismo interpósita persona, eso forma parte de las agravantes, eso sí está contemplado en la iniciativa de acecho, que espero que se pudiera aumentar en el dictamen. Y también no nada más está en el Código Penal, también lo agregamos como tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Vidas a una vida libre de violencia, justamente para el reconocimiento de violencia y el otorgamiento de medidas de protección. Eso serían la manera en la que hemos planteado la iniciativa y los estados la han adaptado y tropicalizado a sus propios códigos, así como las autoridades hacen toda esta suma de conocimientos que estamos a favor, que aprendemos mucho, nos nutre mucho y pues bueno, agradecerles esta mesa que sin duda salgo con muchísimos más aprendizajes y retos para los otros 20 estados que nos toca tocar. Muchísimas gracias. Con esta participación queremos agradecer a cada una de las personas que nos acompañan en este salón, legisladoras en esta mesa de trabajo de prevención y sanción al acecho en Jalisco, no sin antes agradecer a los medios de comunicación que nos acompañaron esta mañana, agradecer al canal Parlamento la transmisión y agradecer a cada una de las personas que participaron en esta mesa. Que tengan muy buen día.